conocer el mundo espiritual no es cualquier cosa. No es lo mismo tú leer un libro de alguien que escribió un libro de brujería, de hechicería, que tú vivirlo. Perseguía a los cristianos, sí. Yo lo hacía porque yo atracaba a los pastores. A eso me dediqué. Me aferré a tomar sangre y a comer carne. No me aferré porque nadie me indujo, no me aferré porque nadie me empujó. Me decía, solamente tienes que atracar a los pastores de las iglesias, yo te doy dinero. Y ahí fue que empecé mi vida. No sé si tú has visto que a muchas iglesias llegan satanistas, llegan brujos. Sí. Y entran como si nada y salen como si nada. Como perro por su casa. La policía me persiguió a mí, que a mí me dieron el tiro. Entró aquí y salió de este lado acá y me abrió en el cráneo. Dios le bendiga y bienvenido a su programa, Joven de Cristo, un programa que trae un contenido edificante para su vida. En esta hermosa ocasión traemos a nuestro hermano Leo, el cual va a traer un testimonio que yo sé que va a impactar su vida. Un hombre que Dios lo sacó de lo que era el mundo de las tinieblas y lo trajo a la luz admirable. Y sabemos que este testimonio va a ser de edificación para el pueblo que siempre sintoniza su canal, Joven de Cristo. Vamos a invitarlo a ti que estás ahí, a que te suscribas, comparta este testimonio para que más personas sean edificadas a través de este testimonio. Sabemos que toda gloria y toda honra es para nuestro Señor. Así que sin más preámbulo, queremos dar inicio formal a su programa, Joven de Cristo. Yo creo que mi hermano Leo de la Rosa se presente y salude a ese público fiel y bello que siempre está ahí en sintonía con su programa, Joven de Cristo. Vamos a dejarlo que él se presente, gloria a Dios. Dios bendiga, Dios le guarde. La paz del Señor sea con ustedes, con cada uno de los que me escuchan, de los que me están viendo en esta hora. Es algo muy precioso, muy hermoso, según como hablabas, porque yo me expresaba en algo y me autoanalizaba yo mismo, porque hay cosas que uno se autoanaliza y le pregunta a Dios, pero hay otras cosas que uno se pregunta a uno mismo. Y una de las cosas es que la gloria de Dios es que siempre atiendo a preguntar a Dios y a preguntarme yo mismo, Señor, ¿por qué razón realmente estamos viviendo un tiempo donde estamos creyendo más a la tiniebla que a Dios? Sí. Y yo he preguntado eso y le he preguntado a Dios, no le he preguntado a nadie sino a Dios, le he dicho a Dios. Hoy en día el pueblo de Dios, el mismo pueblo de Dios, está más enfocado en creer las cosas de las tinieblas que creer en la de Dios. Y cuando hablaba esto, yo decía, porque veo que el Evangelio hoy en día está dando más publicidad a las cosas del mundo. Amén. Que a las cosas de Dios. Todo lo que se escucha, todo lo que se habla, ya le queremos dar una fama, le queremos dar punto. ¿Cómo decir? Por ejemplo, vamos a suponer lo del virus. La gente han cogido el virus ya como una política en el Evangelio. Han cogido la vacuna como una política en el Evangelio. Pero no nos abrazamos de Dios realmente. No nos aferramos a Dios. Estamos soltando a Dios. Hoy en día vamos a decir, muchos de los inconversos, los impíos, están creyendo más que nosotros mismos que estamos en el Evangelio. Sí. No conocen, muchos no tienen temor de Dios, muchos no conocen de la palabra, pero viven más la palabra que muchos de nosotros. Sí. Y eso es lo que yo me estoy enfocando, la gloria de Dios. ¿Sabe qué? Mientras decía sobre esto, conocer el mundo espiritual no es cualquier cosa. No es lo mismo tú leer un libro de alguien que escribió un libro de brujería, de hechicería, que tú vivirlo. Amén. En tu propia carne, en tu Amén. propio cuerpo. No es lo mismo. Porque tú has vivido el reino de las tinieblas, tú has vivido aquel mundo espiritual. Y eso es una de las cosas que te quiero comentar, te quiero hablar en esta noche, la gloria de Dios. Amén. Es que yo vine de un mundo y fui como un Pablo, vamos a decir. Perseguía a los cristianos, sí. Yo lo hacía porque yo atracaba a los pastores. A eso me dediqué, pero según como te decía, como te contaba ahorita, la gloria de Dios, Dios siguió tratando conmigo. Yo me fui directamente a esa iglesia donde fui a atracarla
Y esa iglesia donde fui a atracar, yo me quedé durmiendo en el asiento, me quedé durmiendo en el asiento de adelante, la pistola se quedó allí, yo salí de allí, el pastor no me vio, yo pellequé mi cuerpo. Y yo me sentí extraño, sí, porque no me vio, pero yo no sabía que era la gracia y la misericordia de Dios que estaba reposando en ese momento, cuidándome, porque ya estaba marcado y yo no me estaba dando cuenta. Hay gente que son marcados en accidentes, son marcados con golpes entre familias, son marcados entre esposos, entre esposas, son marcados entre sus mismos hermanos, son marcados y no se están dando cuenta muchos de ellos. Muchos están diciendo, bueno, unos dicen yo soy fracasado, otros dicen, bueno, yo no tengo suerte, bueno, yo soy dichoso, no es dicha, no es suerte, es la mano, es la misericordia de Dios, es el llamado de Dios que está sobre ti, mi alma bendice a Dios, la gloria de Dios. Y quiero decirte, cuando yo escuchaba el programa de Joven Cristiano, eso me impactaba a mí. ¿Por qué me impactaba? Porque es una palabra que realmente no solamente va para la juventud, sino va para todo aquel realmente que decide amar a Dios, que decide buscar a Dios, que decide abrirle su corazón a Dios. Porque muchos escuchan, yo tengo tantos años escuchando que Cristo viene, y yo nunca lo veo llegar. Es que Cristo está esperando que tú le abras tu corazón. Cuando tú le abras tu corazón, entonces tú verás que Él llegó. Amén. Porque Él va a entrar a ti. Amén. Eso es lo que yo entiendo a mi punto de vista, la gloria de Dios. Y una de las cosas es que Él toca, si tú le abres, Él entra, Él no te forza. Sí. Y eso no queremos entenderlo. No pasa que mucha gente se sienten tan orgullosos que creen que ellos no necesitan de Dios, que Dios lo necesita a ellos. No es así. Nosotros somos los que necesitamos de Dios. Nosotros estamos vacíos. Sin Dios no somos nadie. Caminando en la calle, pero caminamos vacíos. Estamos llenos cuando tenemos a Dios, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Amén. Y no es tenerlo de boca, es tenerlo con hechos, con palabras. Amén. Y una de las cosas es que mi vida no fue nada fácil. Y como te comentaba cuando me preguntaste cómo es así, que yo sacando un muerto, Dios me decía que no. Lo que pasa es que el que estaba enterrado allí en ese cementerio era cristiano. A ello quiero llegar, hermano Leo, y queremos darle inicio, por así decirlo, formal. ¿Cómo te introduciste en los caminos del mundo? ¿Cómo llegaste al mundo? ¿Cómo comenzaste a hacer las cosas? ¿Cómo inicia tu vida en el mundo? ¿Hacer las cosas que hacías? Me decías que estaba primero en la calle, delinquiendo. ¿Cómo comienzas en ese mundo? Mira, yo me aferré al satanismo, me aferré a tomar sangre y a comer carne. No me aferré porque nadie me indujo, no me aferré porque nadie me empujó, no me aferré porque veía películas, no me aferré porque veía brujos, no. Yo me aferré porque quería sentir, quería buscar algo realmente que me apasionara, voy a decir, algo que me llenara, algo que yo me sintiera lleno, que llenara el espacio que había en mi corazón. Quería sentir algo diferente y aparte de eso quería cosas terrenales, quería dinero, quería lujo, porque sí me gustaba vestir bonito, me gustaba andar limpiecito, sí me gustaba eso, me gustaba mucho la bebida, me gustaba mucho la calle y quería vivir esa vida. Y eso es lo que está pasando hoy en día con mucha juventud y está pasando hoy en día con muchos hogares, y no tantos hogares ni en juventud, sino en las mismas iglesias, que nos estamos descuidando. Muchos padres se están descuidando de sus hijos y de sus hijas, aún dentro del evangelio. Están dejando que los hijos hagan lo que quieran, que el hijo empieza llevando unos tenis, o la chica empieza llevando una zapatilla, la joven, y no le preguntan de dónde la sacó, de dónde vino. Pero ya empezaron por una zapatilla, ¿y por qué tú crees que van a terminar? Por un celular. Amén. Así son los jóvenes. Los jóvenes empiezan por unos tenis y terminan con un motor. Terminan con un motor, pero vienen cayendo con un carro. Vienen cayendo con un carro a la casa, pero vienen cayendo después con un ataúd. Entonces es ahí donde empiezan a preguntar, pero yo no sabía que fulano hacía esto, yo no sabía que mi hijo era esto, porque mi hijo no era nada, mi hijo no era aquello. Lo que pasa es que no le ponemos atención realmente al hogar, no le ponemos atención a nuestros hijos, no le ponemos atención a lo que tenemos, a lo que tenemos al lado, a lo que Dios nos entregó, porque la familia, los hijos son una bendición de Dios, pero muchos lo tienen como maldición. Amén. ¿Por qué lo tienen como maldición? Porque cuando Dios te da algo y Dios te entrega un hijo o una hija y tú empiezas a echarle maldiciones, este hijo, esta hija, tú estás declarando, tú estás decretando cosas sobre ellos que en aquel tiempo te van a pesar. Amén. En aquellos años te van a pesar. Y es ahí donde nosotros marcamos nuestra familia, marcamos nuestros hijos. Yo te lo digo porque realmente
Mi vida fue una vida muy sucia, muy cosa. Yo no tuve ese privilegio de mucho, de que le celebraban cumpleaños, no tuve ese privilegio de mucho, de que el Día de Reyes tenían un buen juego, un buen juguete, una buena cosa. Yo no tuve ese privilegio. Mi privilegio fue cuando yo me dediqué a la calle, a la inmundicia, a todas las cosas sucias. Fue mi privilegio de tener yo las cosas que quería yo, de andar yo como quería. Pero eso me llevó a conocer el dolor, me llevó a conocer el llanto, me llevó a ser sacudido, me llevó a ser golpeado, me llevó a ser rechazado, me llevó a ser escupido, pero me llevó también y me trajo a conocer a Dios hoy en día. Amén. Me trajo a ver la mano de Dios. Entiende que lo que tú pasas y lo que tú vives, los golpes, los rechazos, los malos tratos, las humillaciones, entiende que esas son cosas que el mismo Dios la va... ¿Cómo te digo? La va poniendo y la va montando. Es como un rompecabezas que él va armando. Y en el rompecabezas él está buscando la última ficha que va a poner, pero la última ficha eres tú. Amén. Y eso es lo que pasa. En todo eso, golpe y todas esas cosas, Dios está buscando el lugar donde él te va a plantar, donde él te va a llevar. Porque en medio de todo eso, de la brujería, del satanismo, yo me dediqué a esa vida muy fuerte en el satanismo. Yo conocía lo que eran los demonios. ¿Cómo fue tu encuentro con esa vida? ¿Cómo fue el encuentro en sí? Fue un encuentro en el cual mi parto fue beber sangre y comer carne. Mi parto no fue prender cuadro ni vela ni invocar a nadie. Mi parto fue directamente invocar a Satanás. ¿Pero alguien te introdujo, alguien te instó? ¿Qué te llevó a eso? No. Nadie me introdujo. Yo mismo fui a los cementerios. Yo mismo, borracho, drogado, me acostaba en los cementerios, me acostaba en las tumbas y empezaba a clamar y empezaba a buscar a que se me apareciera, hasta que una noche apareció y preguntó qué ellos querían. Y yo empecé a hablar, le digo, quiero dinero, quiero una mejor vida, quiero esto. Y ahí empezando a hablar encima de la tumba, se me presentó un hombre muy elegante, sí, como ángel de luz, vestido de blanco, no como la gente lo pintan. Entonces, cuando me hablaba con una voz fuerte, horrible, pero me hablaba y yo extendía y me decía, solamente tiene que atracar los pastores de las iglesias, yo te doy dinero. Y ahí fue que empecé mi vida. Ahí fue donde me metí en lleno, porque ya mientras más pastores atracaba y mientras más dinero tenía, era cuando más yo me acercaba más a él y lo aclamaba más y más sangre bebía y más carne comía, porque quería estar más cerca de él, quería conocerlo más, pero yo no sabía ni entendía que a quien yo tenía que conocer era Cristo. Amén. Que era el que estaba detrás de mí, me estaba buscando, pero yo no estaba buscando a él, pero él sí me estaba buscando a mí. Y una de las cosas es que, como te decía, cuando yo quise sacar a aquel muerto, que yo escuché la voz de Dios que me dijo, no lo toques porque es mío. Yo no lo entendía. Digo, ¿cómo que es tú? No lo toques que es mío. Las 3 veces que quise sacarlo, que quise desenterrarlo, no pude. Eso fue una ocasión que tú fuiste a un cementerio. Sí. ¿Y por qué razón? Porque después fue que yo lo entendí. Hay gente que mueren y mueren. Hay mucha gente que, bueno, el mismo hoy en día el cristiano estamos cometiendo muchos errores. ¿Cuál es uno de los errores que estamos cometiendo? Que hay cristianos que creen que los cristianos no debemos de morir, como que somos eternos. Porque de que se muere un cristiano y Dios se lo llevó, Dios lo preparó y se lo llevó, muchas veces lo cogemos para juzgarlo, para criminarlo, para terminarlo de matar más de la muerte que tiene. Porque empezamos a decir, no, fue que Dios lo cortó porque estaba mal, fue que Dios lo mató porque estaba haciendo esto, fue que Dios lo mató por esto. Pero no nos vamos de rodillas, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué te lo llevaste? No preguntamos, sino juzgamos y cuestionamos. Estamos peores que muchos impíos. ¿Qué testimonio estamos dando a lo que le estamos predicando? ¿Dónde está el evangelio de Cristo? Que los impíos están hablando mucho de los cristianos y están hablando mucho de... Es que tienen que hablar porque nosotros estamos dañando el testimonio de Cristo. Amén. Ya no estamos predicando al Cristo que debemos predicar. Amén. Y Dios nos ha mandado ¿a qué? A dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y a predicar por testimonio y para testimonio. Entonces, yo inducirme tanto en el satanismo y tanto en esa vida, mi alma bendice a Dios, toda gloria le pertenece a Él, toda gloria de Él. Fue una vida muy sucia, muy inmunda, donde Dios empezó a tratar conmigo muy fuerte. Y una de las cosas es que ya me buscaban a carta blanca. O sea, comenzaste a atracar a los pastores. El enemigo te dijo que atracara a los pastores y tú comenzaste a atracar a los pastores. Sí, pero ya él me mostraba, me decía las iglesias exactas donde yo iba a ir. O sea, que no era todas las iglesias. No. Es bueno hacer un paréntesis ahí,
para que las personas tengan el entendimiento y digan, wow, ¿cómo un pastor puede ser atracado? O cómo Dios permite que es uno de sus siervos, uno de sus hijos, lo atraque un enemigo de la tiniebla. Explícanos eso ahí. Lo que pasa es que entiende algo. Hay dos poderes. Hay uno que es de Dios y hay uno que es del diablo. Entonces hay dos reinos. Hay un reino de Dios y hay un reino del diablo. Sí. El reinado del diablo son sus demonios. Sí. El reinado de Dios son sus ángeles. Entonces hay gente hay iglesias y cristianos que no llevan el reinado de Dios, sino el del diablo. ¿Por qué? Porque transmiten las cosas del mundo, o sea, arrastran las cosas del mundo. Dios los saca de Egipto, pero ellos siguen con Egipto. Gloria a Dios. O sea, que hay gente que de labio le honra, mas su corazón está lejos de él, como te decía. Hay gente que dicen ser cristianos de boca, pero sus hechos dicen otra cosa. Sus testimonios dicen otra cosa, y eso es lo que faltaba y lo que estaba pasando. Habían iglesias que no estaban bien con Dios, no estaban ayunando, no estaban orando, no buscaban el rostro de Dios. No tenían una cobertura. Y no tenían una armadura ni una cobertura. No tenían una visión de Dios. ¿Por qué? Porque no sé si tú has visto que a muchas iglesias llegan satanistas, llegan brujos. Sí. Y entran como si nada y salen como si nada. Como perro por su casa. Pero hay otras iglesias que no pueden entrar, que cuando entran caen. Sí. O Dios les muestra o les revela a alguien. Sí. Y eso es lo que acontece. Lugares donde él me decía que yo tenía que entrar, eran lugares que no había ni visión ni revelación. Ni presencia. Eran lugares que estaban muertos. Era iglesia que estaban más enfocados en lo material que en lo espiritual. Entonces ya ahí yo lo que iba era, ya a la hora que ya cerraban las iglesias y todo, yo iba solamente a atracar los pastores que estaban ahí, que amanecían ahí. Wow. Entonces, cuando Dios, y hay cosas que, por más que uno vea, uno no puede decir, ¿por qué Dios? Bueno, ¿qué le dio? ¿Por qué Dios va a permitir algo así? Es que cuando Dios te va a llamar, Dios te llama y Dios permite cosas en tu vida que tú no las vas a entender como humano. Tiene que ser espiritual para entenderla. Y tiene que estar en un nivel muy grande espiritual para tú entenderla. ¿Por qué? Porque si nos vamos bíblicamente, nos vamos a Moisés. ¿Cómo es que Moisés tiene que matar a un egipcio? ¿Y cómo es que Moisés tiene que volver al mismo lugar? ¿Y cómo es que Dios lo enfrenta al lugar donde llega? Es algo extraño porque Dios no es asesino, que Dios podía permitir que no lo matara. Amén. Entonces, esos son los llamados que Dios hace realmente. Cuando Dios te llama, te marca, Dios permite cualquier cosa que acontezca en tu vida para Él arrastrarte, pero para traerte con testimonio, para que tú traigas a otro. Amén. Porque dependiendo de donde Dios te sacó, depende el llamado tuyo y depende lo que tú vas a hablar y lo que tú vas a decir. Sí. Y hay gente que no entienden eso. No, ¿cómo es que Dios lo va a usar así? ¿Cómo es que Dios lo usa de esa forma? Pero a mí Dios no me usa así. Eso no será Dios. No, es que tu llamado no es el mismo mío. Amén. Tu vida que tú arrastraste no es la misma que yo arrastré. Lo que tú viviste no es lo mismo que yo viví. Lo que tú comiste no es lo mismo que yo comí. Y eso es lo que acontece, la gloria de Dios. Cuando la policía me persiguió a mí, que a mí me dieron el tiro, entró aquí y salió de este lado acá. Okay. Y me abrió en el cráneo, que yo tuve los 6 días en la morgue. O sea, te dieron un tiro en la cabeza para... El tiro entró acá en la frente. Sí, se te va a mover una... Y abrió aquí. Pero los 6 días que yo duré en la morgue, no te voy a decir que me fui al infierno, Dios me llevó al infierno. No. Porque ese es otro error que tenemos. Sí. No te estoy diciendo con esto que Dios no pueda llevar a nadie al infierno, pero que también hay algo que tenemos que ver. Hay mucha gente que hoy en día están hablando y predicando de que Dios lo llevó al infierno, de que Dios le mostró esto, y que Jesús se le apareció y que Dios se le apareció. Cuando Jehová se le apareció a Moisés, el pueblo no podía verle su rostro. Sí. Se consumía el que lo veía. Entonces, ¿cómo que si Dios se te apareció, Jesús te apareció? ¿Cómo que si tú fuiste al infierno? Tu vida no está en una vida realmente espiritual. ¿Cómo que si Dios te llevó al infierno, tú lo que estás es viviendo una vida de mentira, de falsedad, criticando, murmurando, chismeando? No hubo un cambio. Entonces, ¿dónde está el cambio? ¿Dónde está el infierno que Dios te llevó, que Dios te mostró? Eso es lo que yo, sí, a mi entender, la gloria de Dios. No es que yo estoy criticando, sino te estoy dando a entender algo, la gloria de Dios. Pero sí te quiero decir esto. Cuando Dios me tuvo allí en esa camilla de esa morgue, yo no te digo, Dios me llevó al infierno, solo caminaba un túnel oscuro, yo nunca llegaba a la luz, durante nunca 6 llegaba, días solo muerto. caminaba. Y el día ya que me iban a hacer la autopsia de esos 6 días, fue que yo vi la luz en ese túnel y escuché la voz que me dijo, levántate, que no es el tiempo ya. Ahí fue que yo desperté de donde estaba y me vi lleno de sangre y me vi desnudo. Yo me puse la ropa de uno de los muertos que estaban allí. O sea, duraste 6 días allí.
Sí, tendido ahí. 6 días Y muerto. me puse la ropa de uno de los muertos porque yo no tenía documentos, no tenía nada, no sabían de mi familia. Me tenían allí ya prácticamente Esperando. congelado, esperando a ver, y a los 6 días ya me iban a hacer la autopsia. Entonces, de allí yo me levanta y yo me pongo la ropa de uno de los muertos, sucia de sangre, y llego a la casa, echo la ropa en la basura, me baño, me pongo una ropa limpia y salgo como que nada ha pasado. ¿Dónde yo me fui a parar? A un punto de droga. Yo Wow. busqué un tabaco, marihuana y un litro de alcohol, me senté en una campaña después de atracar una pastora. Atraqué una pastora y me senté en una campaña y me reía del predicador esa noche. Decía, ¿cuánto Dios le paga a esos locos? ¿Cuánto Dios le paga a esos mentirosos para hablar de esa forma? Yo no entendía que yo estaba criticando a Dios, no a ellos. Eso yo no lo entendía y yo me reí y me fui de allí, borracho y drogado. Bueno, a medianoche, la gloria de Dios, me agarraron 2 policías y me llevaron a un monte. Y uno de ellos dijo, mira, mátalo, aquí nadie se va a dar cuenta. Cuando él dijo esto, yo me hinqué, yo le dije, Señor, que se haga tu voluntad, en tu mano encomiendo mi alma. Bueno, cuando dije eso, fue el problema mayor. Después de decirle esto, uno de los policías se fue y dijo, mátalo, que nadie se va a dar cuenta. Cuando él dijo eso, el que se quedó ahí dijo, mira, yo te voy a dar un tiro en la pierna. A los 19 días tu vida va a cambiar. Tú vas a caminar, tú vas a ser cristiano, yo soy cristiano, yo no mato a nadie. Escucha, eso fue lo que me impactó a mí. Wow. Él me dio el tiro en la pierna. Mi pierna fue partida en 2. O sea, él te dio el tiro para que el otro entendiera que él te hubiera matado. Sí, Ok. mi pierna fue partida en 2. A los 19 días yo no tenía punto ni tenía yeso. A los 19 días yo estaba en el mismo lugar levantando la mano. No, yo estaba detrás de un poste de luz y de un árbol, riéndome de ellos, porque era el último día de campaña. Allí pasó el policía y dijo, ¿qué hace vivo? Yo tenía que matarte la noche que te vi. Yo no sé quién me habló ni quién me empujó para que yo te dejara vivo. Yo no entendía que era Dios que estaba ahí, pero cuando dice esto, fue el golpe más grande. Escucha esto. Cuando dice esto es el golpe más grande, la gloria de Dios. Terminando de decir esto, dice, yo no soy cristiano. Ay, padre. Yo tenía que matarte la noche que te vi. Yo no sé O sea, ni quién me habló. el mismo que te perdonó El la mismo vivo. policía, yo no sé ni quién me habló, digo, esto está raro. Cuando él termina de decir esto, dice el predicador encima de la tarima, el joven que está allá con la chaqueta verde detrás del poste de luz, Dios te tocó hoy y te trajo. Y yo caí en el suelo y yo sentí lo que era el toque de Dios. Ahí fue donde yo me convertí. Wow. Ahí fue donde yo empecé a ver realmente quién era Dios. Y no es lo mismo, como dicen en el mundo, no, que no es lo mismo llamarle al diablo que verlo llevar. Es diferente, yo lo diría diferente. No es lo mismo enfrentar a Dios que Dios te enfrente a ti. Amén. Porque horrendas cosas caen en manos de Dios vivo. Wow. Por Dios te libró de una muerte. Una vez tú estando allí, los 6 días muerto por este tiro que te hubieran dado, también te libró de que te mataran nueva vez. Ya ahí sí ya había un arrepentimiento genuino cuando tú estás en la campaña. Ya ahí sí realmente había una contristación en tu espíritu. Ya tú sabías que necesitabas de Dios. Ya el llamado prácticamente estaba ahí y ya yo era marcado por Dios en ese momento. Y quedé tan marcado porque mi vida empezó a caminar y a transitar diferente. Y sobre la diferencia que tuve, que yo fui botado de mi casa en ese mismo tiempo que me entregué al Señor. ¿Qué edad tenías? Y bueno, yo tengo ya 43 años cumplí y tengo 19 en el Evangelio, la gloria de Dios. Ok. Y fui botado y fui echado a la calle porque ya era cristiano, pero viví una vida a la vez pesada, a la vez preciosa, porque nunca me aparté de Dios. En ese tiempo seguí buscando a Dios, seguí clamando a Dios, seguí yendo a mi iglesia. Fui a una iglesia de renombre, como con 2,000 y pico de personas que tenía la iglesia de miembros. Y 2 diáconos de esa iglesia decían, eres una basura, tú nunca has conocido a Dios. Wow. Porque yo duré un año yendo con un pantalón, una camisa y unos zapatos. Y a veces nos quejamos cuando vamos a una iglesia y llevamos una zapatilla y ya los zapatos, las zapatillas que tenemos, tiene un mes, una semana, ya queremos tener uno nuevo para ir. Y nos estamos quejando. Sí. Entonces yo duré un año así. Y ese año que duré así fue el problema mayor, porque ese año que duré así, lo duré escuchando esa voz de esos diáconos. Pero ese año llegó una mujer de Francia y preguntó, ¿quién es Leo de la Rosa? Los diáconos corrieron y dijeron, la basura que está ahí. Nunca Ay, ha conocido Dios a Dios. mío. Y ella dijo, es la basura, mandó a llamar a Dios. Y se acercó a mí y me dijo, mira, Dios me habló en Francia. Dios me dijo que te trajera 3 maletas de ropa, media, zapato y traje. Ay, Y yo caí en el suelo y empecé a cuestionarle, a preguntarle a Dios,
¿Por qué? Yo no conozco a esta mujer. ¿Quién es esta mujer? ¿Por qué habla así? Y ella se devuelve y me dice, no quiera conocerme, ora por mí que yo no soy cristiana. Ay, Dios Y ahí mío. fue donde yo vi la mano de Dios, la gloria de Dios. Con esto te digo que Dios cuando te va a bendecir, Dios usa el infierno, usa el diablo, usa los demonios, porque todo lo que hay en la tierra dice que la plata y el oro es de Él, le pertenece a Él. Amén. Y estamos equivocados con eso, no, que Dios no te puede bendecir por un impío, Dios no te puede bendecir por un brujo. Él es Dios y Él hace con quien quiere, como Él quiere. Todo le pertenece a Él. Todo Amén. lo que hay en la tierra es creado por Él. Todo lo que hay en los cielos es hecho por Él, porque Él es Dios y Él es soberano. Él es omnipotente. Dios no depende de hombre, Dios no depende de un trabajo, Dios no depende de un instituto, Dios no depende de un vehículo, Dios no depende de una casa, Dios no depende de un empleo. Dios depende de Él mismo, que Él es Dios. Amén. Dios depende de su gloria, que le pertenece a Él, que Él es soberano y omnipotente. Amén. La gloria y la honra de Dios. Todo aquel que me escucha, así te digo, si tú estás metido en el ocultismo, en el satanismo, en la brujería, en la mentira, en el engaño, sal de eso, porque allí está el diablo. Sal de ese mundo donde tú estás. Vuélvete a Dios. Si no te has convertido, si no te has arrepentido, o si te has apartado de Dios, vuélvete a Dios. Ven a Cristo, porque Cristo quiere libertarte, Cristo quiere cambiarte. En aquel mundo no hay nada bueno, solo aquí tenemos cosas buenas, cosas preciosas, aún con llanto, con proceso, con dolor, pero vemos y reconocemos la mano y el poder de Dios sobre nosotros, sobre nuestra vida. Dios te bendiga y te guarde, aquel que me esté escuchando. La gloria de Dios. Y quiero orar donde quiera que esté. Quiero orar. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Exalto y bendigo tu nombre una vez más. Señor, te doy todo honor, toda gloria. Señor, te doy toda gloria y toda honra porque te pertenece. Padre, Dios amado, Dios eterno, en esta hora, soberano Dios, estamos aquí delante de ti, delante de tu presencia. Te exaltamos, te bendecimos, te reconocemos, Señor. Señor, sabemos que tú eres Dios, sabemos que tú eres real, sabemos que tú todo lo ves y todo lo puedes. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, obras conforme a tu propósito y a tu voluntad. Señor, rompe las cadenas, rompe las ataduras, Señor. Señor, atamos al hombre fuerte. Señor, todo espíritu de enfermedad, toda brujería, toda hechicería en esta hora, todos altares, Señor, caen por tierra en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús se rompen todas cadenas, todos resguardos, todo parto en esta hora. Señor, todos resguardos son gomitados en esta hora. Todo cáncer se va en esta hora, Dios mío. Señor, toda úlcera se va en el nombre de Jesús. Señor, que tu presencia rompe en esta hora. Padre, abre puertas aquel que tiene puertas cerradas. Señor, rompe las cadenas, Señor, aquel que está atado, Dios mío. Libértalo, Dios, liberta al cautivo, Dios mío. Señor, derriba los muros en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, atamos al diablo y los demonios, Señor. Señor, se libertan los hogares, se liberta, Señor, la familia, se libertan los matrimonios en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, nombre de todo nombre, Señor. Señor, se establece tu reino. Lo llevamos, Señor, todo lo llevamos a la obediencia tuya, Jesús. Nazareno de gloria, compacéate. Señor, opera al que tengas que operar. Sí, Señor. Sana al que tengas que sanar, Sí, Dios Señor. mío. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús. Toda mujer estéril en esta hora, Dios mío. ¡Ey! Se rompe la esterilidad en las mujeres, Señor. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, que aquel que esté deseando un hijo, Dios mío, sea tú dándoselo. Señor, sea tú entregándoselo conforme a tu voluntad y a tu propósito en el nombre de Jesús. Señor, es para gloria y honra tuya, Señor. Señor, ato toda depresión en esta hora. Ato todo orgullo, todo temor. Ato en esta hora, Señor, toda vanagloria en el nombre de Jesús. Ato, Señor, en toda... Espíritu de Dios, manifiesta tu poder, manifiesta tu gloria, Señor. Señor, toda gloria te pertenece. Ay, Dios mío, hay gente que me están escuchando. Hay gente que son tocados por Dios. Hay gente que le han dicho a Dios, ya no puedo más. Hay gente que se han sentido cansados. Hay gente que quieren devolverse. Hay gente que no aguantan más. Hay gente, anda, Dios mío, que se han sentido sin fuerza. Dios te está fortaleciendo como el búfalo en esta hora. Dios te está dando una enseñanza, mi alma, adora a Dios. Tu proceso
proceso no es de muerte, escucha. Tu proceso es para Dios manifestar su gloria sobre aquel que te está criticando. Oh, gloria a Dios. Dios mío, gracias, Espíritu de Dios. Espíritu Santo. Avanza porque tu ministerio es grande. Avanza porque lo que Dios trae es demasiado grande. Avanza porque el desierto terminó el proceso. Avanza porque vas a ver a Dios. Avanza porque la tierra que fluye leche y miel te espera. Avanza porque el Cairo de Dios está sobre ti. Avanza porque Dios quiere, ay Dios mío, Dios quiere traer un avivamiento a su tierra contigo, Dios mío. Oh, gloria a Dios. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Oh, gracias, Señor. Señor, Gracias. bendigo los pastores que me escuchan. Bendigo los evangelistas, bendigo los profetas, Señor. Bendigo todo aquel, Señor, que me esté escuchando y todo aquel que te debe y fortalécelo, Señor. En el nombre de Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, trata con el que tenga que tratar, Señor. Quita lo que tenga que quitar porque no somos Dios. No somos tú, Señor, para quitar, para limpiar. Tú eres el que lo hace, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Todo honor y toda gloria te pertenece, Señor. Señor, cúbrenos, guárdanos, protégenos, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, no aceptamos ninguna venganza ni revancha, Señor. Nos cubrimos con tu sangre, cubro a mi esposa, donde quieras que esté allí. La cubro, Señor, cubro a Vero en el nombre de Jesús. Señor, la cubro allí en Alemania donde está, Señor, en el nombre de Jesús. Cubro la esposa del siervo, cubro su hogar, cubro su familia, cubro mi pastor, cubro mi iglesia. Padre, en el nombre de Jesús. La gloria y la honra es tuya. Dios le bendiga y le guarde. Y mi pastor Severino, de los Militares para Cristo, Amén. le manda saludos. Gloria. La paz de Dios sea con cada uno. Dios.